Hola, me llamo Eduard Serra, hoy es 21 de agosto del 2024 y antes de empezar quiero dar la bienvenida a todos los que vayan a ver este vídeo o lo estén viendo. Bueno, como ya he declarado en otros vídeos, defiendo el nacionalismo y lo defiendo como una ideología todavía necesaria y que puede aportar muchas cosas a la modernidad. En este sentido, he publicado un libro que se llama Nacionalismo y Relato Histórico, de unas 400 y pico de páginas, y explico el porqué de todo esto, el porqué y el cómo. Creo que un nacionalismo, una ideología nacionalista nos puede ayudar hoy en día a superar muchos de los problemas que tenemos. Bueno, el problema consiste en que no tengo un nacionalismo al uso. No me considero en cierto sentido ni nacionalista catalán ni nacionalista español. Aunque tengo un cierto patriotismo catalán, por decirlo de alguna manera, considero que el nacionalismo catalán no puede ser ridiculizado de esta forma, aunque sí todos los líderes que fomentan el nacionalismo catalán hoy en día, que son auténticos, pues no sé cómo decirlo, prefiero no decir nada sobre el tema, pero bueno, a los que no respeto mucho, porque no fomentan un nacionalismo legítimo, en mi consideración. Y también soy bastante crítico con los actuales nacionalistas españoles, aunque también respeto el nacionalismo español. El problema con todo esto es que ni Cataluña ni España pueden ser entidades sociopolíticas que se puedan valer por sí mismas ante los grandes poderes transnacionales. Entonces se necesita una nación de una escala mucho mayor que sea apta para defender los intereses de su población y los intereses mismos de la nación, entendiendo siempre la nación como su población y los valores de esta población. En este sentido, creo que hay que empezar a trabajar para construir no solamente un nacionalismo europeo y una nación europea. Esto se podría decir que empezó a hacerse con la construcción de la comunidad, primero con la Comunidad Económica Europea, aunque era una idea más bien económica, pero después se fue recodificando y más allá de la economía también quería darle una dimensión política. Sin embargo, esto no se ha hecho bien. En primer lugar, porque los órganos que dirigen esta Unión Europea no son democráticos, como tampoco lo son ninguno de los órganos que dirigen las naciones actuales, como España, Francia o Alemania, porque están supeditadas a intereses foráneos, concretamente los intereses de la potencia dominante, los Estados Unidos. En este sentido, creo que hay que luchar por construir una nacionalidad europea democrática, y eso pasaría por suprimir todas las organizaciones antidemocráticas y dar el peso necesario al Parlamento Europeo. Por ejemplo, hay que eliminar la Comisión Europea y hacer que el poder esté en manos del Parlamento Europeo y que el presidente de Europa sea elegido directamente por la población europea. Claro, ya sé que esto no garantiza la democracia en Europa, pero es una condición necesaria. Sin esto no puede darse esta unidad europea ni construirse una nación europea. Bueno, la cuestión es que ni a las grandes empresas transnacionales, tanto financieras como industriales, ni a las mentes mesiánicas que están detrás de ellas y que intentan dominarnos moralmente a través de la supuestamente bien intencionada Agenda 2030, les interesa ningún tipo de soberanía nacional. No le interesa que los pueblos decidan sobre su destino, puedan reflexionar sobre lo que les es mejor y lo que es peor,
y elegir a sus representantes en función de esto. No, tratan de manipularnos tanto a través de esta supuestamente bien intencionada Agenda 2030 como a través de los medios de comunicación mainstream, que también están totalmente sometidos a estas empresas financieras transnacionales, ya que en el fondo dependen de ellas y en el fondo el 90, tal como explica el coronel Pedro Baños, el 90% de los grandes medios de comunicación están en manos de unas pocas empresas, y estas a su vez, tal como nos explica Ignasi Ramonet, el director del Le Monde Diplomatique, están sometidas a poderes financieros transnacionales. Bueno, ya entendiendo esto, ya podemos entender por qué ni a las grandes entidades transnacionales, a las grandes entidades empresariales transnacionales, ni a los grandes medios de comunicación dominados por ellas les interese que aparezcan entidades o estados nacionales auténticamente soberanos. Entonces, están empeñados constantemente en criminalizar el nacionalismo, deslegitimar cualquier entidad nacional. En esta labor, por ejemplo, nos dicen que el nacionalismo manipula nuestras mentes y las domina, y mediante mitos, pero claro, hay que ver que ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos nos manipulan con su Agenda 2030 y con un supuesto paraíso en el que todo será perfecto, en un supuesto paraíso climático, en un supuesto paraíso multicultural, en un supuesto paraíso feminista, y con todos estos elementos asociados a la Agenda 2030. Mediante esta Agenda 2030 nos manipulan y nos chantajean, sobre todo emocionalmente. Lo mismo que se supone que hace el nacionalismo. Entendiendo esto, ya podemos entender la manipulación que puede haber en todos los medios de comunicación, y también podemos entender que no podemos fiarnos de estos medios de comunicación. En este sentido, casi que considero más fiable cualquier persona que se ponga detrás de un micrófono en YouTube que estos medios de comunicación. Evidentemente no es que todo está en la información que hay en YouTube sea fiable, pero ahí todavía podemos encontrar un espacio en el cual podemos contrastar ideas, mientras que los medios de comunicación todos tienen un discurso único, aunque con pequeñas variaciones para que esto no se note, que tienen el discurso único. Bueno, pues para poder criminalizar y desactivar al nacionalismo, pues han creado un espantajo, el espantajo de la extrema derecha. Ya dije en uno de mis libros que la extrema derecha era el tonto útil del sistema, ya que representaba todo aquello que el sistema decía que era la extrema derecha y que era el fascismo. Pues ellos perfectamente copiaban lo que les decían los teóricos antifascistas y antinacionalistas de lo que era el fascismo, copiaban la imagen de ese monstruo y se la introducían en ellos mismos y actuaban tal como les decía el sistema que tenían que actuar. Así eran la utilidad perfecta, porque entonces cuando uno reivindicaba ciertos ideales nacionalistas, pues le estaban diciendo, mira, tú eres igual que estos. Claro, esto es una estrategia de hombre de paja brutal. Hombre de paja en la cual colaboran de buen grado los muchos ultranacionalistas y muchos ultraderechistas y muchos denominados fascistas o autodenominados fascistas. En este sentido, pues al sistema le va muy bien que aparezcan pues criminales, gente que cometa crímenes brutales en nombre de estas ideologías. Es lo que necesita el sistema para legitimarse, ya que al ser el sistema una auténtica aberración y un auténtico monstruo criminal, por ejemplo, no nos dicen que en el año 1943 el Imperio Británico se cargó directamente, por no decir otra palabra más fuerte, se cargó directamente entre 3 y 5 millones de bengalíes.
Entonces, para poder ellos esconder sus propios crímenes, sus propias matanzas, y no solo esas, sino que hay muchas más, sus propios crímenes, sus propias matanzas, han creado una especie de diablo para decir, mira, es que el mal absoluto es esto, nosotros nos hemos cargado 3 millones de bengalíes, pero bueno, esto no es nada en comparación a lo que hicieron otros. Que el régimen nacionalsocialista era criminal y racista, esto no lo puede poner en duda nadie, ni siquiera los propios fascistas. Pero la culpabilidad del régimen nacionalsocialista no hace inocentes a los aliados. Por ejemplo, los comunistas cometieron crímenes atroces y se calcula la cifra de 60 millones de muertos en la China comunista de Mao, no la actual, porque la actual ya no tiene nada que ver con ese comunismo, es otra cosa totalmente distinta, pero en la China comunista se calcula que se cometió el asesinato de 60 millones de personas. Pero esto no es nada en comparación a los crímenes que cometieron los aliados o las supuestas democracias liberales en el mundo, ya que superan con creces toda la criminalidad, tanto el fascismo como del comunismo. Bueno, en este sentido hay que hablar de la Red Gladio. De esto Jaume Ferrerons habla de una forma muy extensa, y no solo Jaume Ferrerons, sino otros analistas, que era una red de infiltrados que se infiltraban los partidos de izquierda o que creaba supuestos partidos de izquierda cuando la izquierda todavía no era mainstream y no estaba dominada por Estados Unidos. Pues se infiltraban en estos movimientos y cometían atentados para deslegitimar a la izquierda y para evitar que esta izquierda todavía no controlada por Estados Unidos y por la OTAN pues no pudiera acceder al poder cuando tenía que poder acceder. Se trataba de criminalizarla al máximo. Bueno, para ejecutar estos planes pues contrataron a muchos fascistas y a mucha gente de extrema derecha. Gente que se vendió al poder de la OTAN muchas veces para salvar el pellejo, ya que podían haber estado implicados en los crímenes cometidos por los regímenes fascistas. Pero entonces, muchas veces para salvar el pellejo, muchas veces porque se estaban totalmente contratados por ellos, pues hacían esta función de cometer atentados en nombre de una supuesta izquierda, atentados de falsa bandera, evidentemente, pero estos fascistas se habían vendían la soberanía de su país y vendían la soberanía de sus naciones a la OTAN. Pues es en este marco donde podemos ubicar a los ultranacionalistas ucranianos, estos que hemos visto con el casco con las dos runas. Bueno, conociendo la Red Gladio, pues podemos entender el papel que juega esta extrema derecha que está trabajando para la OTAN en Ucrania. Bueno, por otra parte, hay que entender qué intereses tiene Estados Unidos y la OTAN en la zona de Ucrania y Rusia. Ucrania por sí mismo ya tiene grandes recursos, es un país bastante grande y tiene grandes recursos. Pero por otro lado, Rusia es un país inmenso y es el país en recursos más rico del mundo. Entonces siempre ha estado en la cabeza, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, siempre ha estado en la cabeza de las grandes transnacionales para los cuales trabaja Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, no el pueblo de Estados Unidos. Pues el gran objetivo de las grandes transnacionales ha sido debilitar Rusia, descomponerla y fraccionarla en tantos estados como sea posible. A partir de allí se pondrían unos cuantos títeres gobernando esos estados que serían sobornados por el hegemón y que permitirían el saqueo de los recursos
de esos nuevos estados y de esas nuevas supuestas naciones. Por otra parte, siempre ha sido el interés de la OTAN y de Inglaterra, evidentemente, boicotear cualquier relación entre Europa y Rusia. Evidentemente, si se produjera sobre todo una unidad entre Alemania y Rusia y entre toda Europa y Rusia, contando con los niveles tecnológicos que existen en Europa, al menos hasta ahora, y contando con los niveles de recursos que hay en Rusia, y además con la demografía, juntando la demografía europea y rusa, pues se puede entender que con esa unidad Estados Unidos dejaría de ser el hegemón y el hegemón pasaría a ser este binomio Europa y Rusia, que además, al estar vinculados por una historia en común, una historia europea en común, podía incluso establecerse una especie de unidad política entre Europa y Rusia, que eso de alguna manera pues podría haberse dado unos pasos en esa dirección por parte de Putin, pero que pasos que fueron evidentemente boicoteados, principalmente por Inglaterra y por los lacayos de Estados Unidos que tenemos en todas las naciones europeas. Bueno, pero ¿cuál es el papel que juega esta extrema derecha ucraniana? Esta derecha ultranacionalista ucraniana en este contexto. Pues juega dos papeles principales. En primer lugar, podemos hablar que esta extrema derecha está violando constantemente los derechos humanos de las poblaciones rusas en Ucrania con el objetivo de provocar a Rusia, provocar lo máximo posible. Lo que interesa es que a Rusia se le vaya la mano, de alguna manera, caer en esta provocación, se le vaya la mano y tener una justificación para arremeter contra Rusia. Evidentemente, esto es un plan muy malo, es un plan elaborado por mentes, casi diría yo, enfermas y mesiánicas, porque no cuenta, o si lo cuenta, es igual, porque así sería realidad el apocalipsis que parece que tanto desean. Pues no cuenta que Rusia es una potencia nuclear y que cuando subieran las últimas, cuando se viera con la soga en el cuello, pues probablemente utilizaría la bomba nuclear. En ese sentido ya se puede decir que Vladimir Putin afirmó correctamente que si no existía Rusia no existiría nada más, que este sería el último recurso, pero que si era necesario lo acabaría utilizando. En definitiva, no quiere someterse a la OTAN ni a Occidente. Bueno, por otro lado, considerando que los poderes transnacionales para los cuales trabajan estas brigadas ultranacionalistas, Gladio, pues ya podemos imaginarnos que una de sus misiones es la de crear una imagen pésima del nacionalismo, no solo del ultranacionalismo, sino del nacionalismo en cuanto a tal. Es poder asociar todo lo malo del nacionalismo y del fascismo al nacionalismo en cuanto tal y poder decir que el nacionalismo pues conduce a eso al final. Que el nacionalismo es malo y que el nacionalismo conduce esto de forma inevitable. Así, estas brigadas supuestamente ultranacionalistas pues sirven al amo en dos maneras. Primero, para provocar a Rusia y segundo, para crear el hombre de paja que tanto necesita este sistema corrupto. Bueno, pero podemos considerar nacionalistas a estas brigadas, entre comillas, ultranacionalistas. Pues básicamente creo que la respuesta es que no. Esta gente no están luchando por Ucrania, están luchando por la OTAN, no luchan por la soberanía de la OTAN. Recordemos que Biden dijo que se lucharía hasta lo último ucraniano. Pues bien, no digo lo que pienso sobre esta frase porque genera mi más absoluto desprecio, pero en realidad esta gente está llevando
junto con la OTAN, a la ruina a Ucrania, y está colaborando en la destrucción de Ucrania y están haciendo todo lo posible para que Ucrania se convierta en un erial. Básicamente, gente que está luchando para intereses foráneos a Ucrania no pueden considerarse nacionalistas. Si realmente fueran nacionalistas, estarían luchando a muerte, partiéndose la cara contra la OTAN, que es quien en realidad los está ocupando y quien es en realidad el que ha provocado todo este problema y todo este conflicto ya desde el 2014. Bueno, en cierta medida puedo entender que haya cierta animadversión de los ucranianos contra Rusia si pensamos que en la época soviética se cometieron muchos genocidios, que hubieron 2 grandes genocidios de ucranianos en la era soviética y que costaron unos 10 millones de muertos. Este genocidio se conoce como el Holodomor. Sin embargo, yo no atribuyo esto al pueblo ruso, sino que se lo atribuyo al comunismo y a los planes quinquenales del comunismo, que tienen que hacer la máquina a costas de lo que fuera, incluso a costas de sacrificar monstruosamente a personas y a poblaciones y a etnias. Eso era igual, la cuestión era que se cumplieran los planes quinquenales y los planes económicos. Sin embargo, esto hay que decir aquí que los rusos también fueron víctimas de estos genocidios. O sea, no solo los ucranianos, los rusos fueron víctimas de crímenes de guerra. Así que un régimen genocida, un régimen criminal como fue la Rusia de Lenin y de Stalin, no iba a hacer distingos entre los que eran rusos y los que no eran rusos. Para ellos todos eran carne de cañón y lo que importaba eran sus planes quinquenales. Y eso es lo único que puedo decir, un poco en favor de esta animadversión de Ucrania contra Rusia, pero no me parece justificada en este momento, en tanto que he dicho que los crímenes de la Rusia soviética, de la Unión Soviética, no solo fueron contra los ucranianos, sino contra la población en general, incluidos los rusos. Bueno, antes de despedirme y de concluir con este vídeo, quiero solidarizarme con el pueblo ucraniano y con el pueblo ruso, a pueblos a los que amo y a los que considero hermanos como europeos y como integrantes de una cultura común, y además como personas, como humanos que son. Me solidarizo con ellos, les deseo lo mejor y espero que esta guerra se acabe lo antes posible. Es lo que deseo con más fervor. Por otro lado, también quiero disculparme con todos los oyentes y con todos los que ven este vídeo por mi vehemencia, pero hay cosas que me hacen hervir la sangre. Lo siento y pido disculpas por ello. Aparte de eso, pues quiero agradecer a todos los que estén o hayan visto este vídeo y dar las gracias a todos. Hasta la próxima.